¿Se puede observar, por favor? Sí, sí se observa. Puedes empezar. ¿Me das tu nombre, tu apellido? No, doctor, yo voy a empezar. Mi apellido es Cruz, Milagros Cruz Trujillo. Ya, perfecto. Puedes empezar, Milagros. Okay. Doctor, buenos días, compañeros, todos buenos días. En esta ocasión vamos a tratar un tema muy importante que es el hipotiroidismo subclínico. Siguiente, por favor. Bueno, en este caso hemos obtenido esta información. El artículo responde al nombre de subclínica al hipotiroidismo. Fue publicado en el mes de junio del 2019. Bueno, ¿qué podemos ver en esta revisión? Los autores son Bernadette Blondie y Cooper, ¿no? Ambos médicos. La importancia de este artículo básicamente es que el hipotiroidismo subclínico va a estar definido como un nivel elevado de la tirotropina sérica y con en este caso, la tirosina libre en estado o en nivel normal. Este va a afectar hasta un 10% de la población. Y en cuestión a las observaciones, el artículo menciona que el hipotiroidismo subclínico va a ser causado con mayor frecuencia por una tiroiditis autoinmune o de Hashimoto. Sin embargo, los niveles de tirotropina sérica van a aumentar a medida que las personas que no tengan una enfermedad tiroidea de fondo envejezcan. Yaquisita, apaga tu micro, por favor. Okay. Las concentraciones séricas generalmente de tirotropina van a ir en un rango de referencia hasta de 4 a 5 miliunidades por litro, según lo menciona el artículo, y una vez que estas unidades estén elevadas, vamos a considerar un hipotiroidismo subclínico. Y en cuestión a las conclusiones y relevancias, vamos a ver que menciona que el hipotiroidismo subclínico es común y la mayoría de los individuos pueden estar sin tratamiento. En este caso, el tratamiento va a estar indicado para pacientes que tengan niveles elevados de tirotropina mayor de 10 miliunidades por litro. Siguiente, no está avanzando. Sí, okay. Ok, gracias. Bueno, en cuestión al hipotiroidismo subclínico, bueno, lo que les acabo de mencionar son generalidades que estaba al inicio del artículo. Ahora, basándonos en el tema en sí, el hipotiroidismo subclínico está definido como un nivel elevado de tirotropina sérica. Esto a menudo denominada como hormona estimulante de la tiroides o TSH, con niveles normales de tirosina libre o T4. En cuestión al hipotiroidismo, generalmente podemos encontrar una TSH elevada o una TSH disminuida, ¿no? Esto se va a deber a muchos factores. Generalmente cuando existe una disfunción tiroidea o un hipotiroidismo primario, los niveles de tirotropina van a ser elevados. En el hipotiroidismo subclínico, cuando los niveles séricos de hormonas tiroideas están dentro del rango de referencia o generalmente ligeramente elevados, fuera del rango, esto nos va a orientar a un hipotiroidismo subclínico. Para ello tenemos que hacer un correcto diagnóstico bioquímico basado únicamente en las pruebas de función tiroidea. Existen poblaciones con un consumo adecuado de yodo, lo cual va a desencadenar que de repente el TSH esté elevado, ¿no? Y esto va a ser hasta un 10% de la población. Va a existir una mayor prevalencia entre mujeres y también personas de edad avanzada o ancianos. Sin embargo, tenemos que considerar que el hipotiroidismo subclínico con frecuencia revierte a un eutiroidismo y los niveles de tirotropina van a aumentar a medida que las personas que no tengan una enfermedad tiroidea de fondo envejezcan, por lo que va a ser probable que se haya subestimado la prevalencia de un hipotiroidismo subclínico como tal. Siguiente, por favor. Bueno, como les había mencionado, afecta hasta un 10% de la población, tiene mayor prevalencia entre mujeres y ancianos.
Generalmente el hipotiroidismo subclínico va a revertir a un eutiroidismo y el nivel de tirotropina en suero de un individuo puede ser más alto que el límite superior del rango de referencia. Esto basado en el rango de referencia poblacional, ¿no? Eh, mm, Les estaba mencionando que un hipotiroidismo, en este caso subclínico, puede elevarse en un rango de referencia hasta 10 microunidades por litro. Siguiente, por favor. En base a, bueno, ¿cómo se va a dar? Conocemos que el eje hipotálamo hipoficiario regula esta liberación de TSH. Empezamos con la adenohipófisis, que va a producir, y por la acción de la hormona liberadora de tirotropina, van a enviar impulsos a la, en este caso, la hipófisis para producir la TSH. La TSH, estos son es un feedback positivo y al momento de llegar a la tiroides, se supone que una vez que son liberadas las hormonas tiroideas T3 y T4, envían una señal al hipotálamo y a la hipófisis para regular y que ya no sea liberada la TSH. En este caso, una disminución en los niveles de T4 van a producir un aumento de la secreción de la tirotropina, en este caso a nivel hipofisiario. Y esta va a conllevar a un aumento elevado de la tirotropina sérica o en sangre, ¿no? Siguiente, por favor. Podemos encontrar que existen dos clasificaciones para el hipotiroidismo subclínico. El grado 1 va a considerarse cuando los niveles de TSH se van a encontrar entre el límite superior del rango de referencia y 9.9 microunidades por litro. En este caso es de 5 a 9.9. Y el grado 2 es si es que los niveles séricos de TSH son mayores a 10 microunidades por litro. Aproximadamente el 90% de los pacientes con hipotiroidismo subclínico tienen en suero niveles de TSH inferiores a 10 microunidades por litro, ¿no? Este artículo nos proporciona, en este caso, una revisión actual de las controversias relacionadas con la importancia clínica, el diagnóstico y las consideraciones terapéuticas relacionadas con el hipotiroidismo subclínico, ¿no? En cuestión a los métodos, el artículo se ha basado más que todo en la búsqueda de bases de datos en PubMed. Esto fue hasta el 13 de marzo del 2019. Ha estado revisando artículos, estudios en inglés realizados justamente con respecto al tratamiento del hipotiroidismo subclínico, ¿no? Esta búsqueda se actualizó el 30 de mayo del 2019 y se priorizó para esta revisión ciertas directrices de las principales sociedades profesionales, ¿no? Se tomó en cuenta metaanálisis y también ensayos aleatorios. Y estos artículos seleccionados fueron acordados mutuamente por los autores, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, tenemos dentro de los diagnósticos diferenciales, tenemos que considerar en este caso esta es una tabla que menciona el artículo, donde tenemos el hipotiroidismo subclínico debido a una insuficiencia tiroidea leve, ¿no? O el hipotiroidismo primario. Dentro de estas tenemos la más característica de todas, es la tiroiditis de Hashimoto o tiroiditis linfocítica crónica, ¿no? Esta es la causa principal con la que se relaciona un hipotiroidismo subclínico. También tenemos por terapias de reemplazo, en este caso por el uso de levotirosina inadecuada para hipotiroidismo. También tenemos una lobectomía tiroidea, que esto puede conllevar a, más que todo, se piensa que esto es porque una vez que la tiroides estimula de sobremanera o está agrandada
por las hormonas tiroideas, se tiene que realizar este procedimiento, ¿no? Para disminuir su tamaño y de alguna manera lograr la compensación de las hormonas tiroideas. Pero si se fuera a realizar este procedimiento de manera errónea, nos va a conllevar, así como lo expliqué en el eje hipotalámico, a que haga un feedback negativo y eso va a producir que el TSH aumente. En cuestión, también va a existir fármacos antitiroideos o con yodo reactivo que se han utilizado previamente a un hipertiroidismo y que luego puede desencadenar a un hipotiroidismo primario. También vamos a ver que puede existir radioterapia de asa externa en la cabeza y el cuello, trastornos infiltrativos como amiloidosis y tiroiditis de Riedel. También podemos encontrar este hipotiroidismo subclínico después de un episodio de tiroiditis subaguda. O también podría ser inducido por fármacos, especialmente pacientes con tiroiditis linfocítica subyacente o con compuestos que contienen yodo, en este caso la amiodarona, por el consumo de carbonato de litio, también por el uso de interferón alfa, también por inhibidores de tirosina quinasa, los inhibidores de puntos de control inmunológicos, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, en cuestión a los factores fisiológicos, podemos encontrar que va a existir aumentos fisiológicos transitorios en los niveles de tirotropina y esto generalmente se va a deber a una recuperación después de una enfermedad no tiroidea grave. También puede deberse durante la recuperación de diversas formas de las tiroiditis, también después de la suspensión, en este caso del tratamiento crónico con levotirosina en un individuo eutiroideo, y por aumentos estacionales, especialmente en invierno, de la tirotropina sérica. Y en cuestión a los factores que sean por niveles, los factores que conlleven a niveles elevados de tirotropina sérica, que no sea hipotiroidismo subclínico verdadero, vamos a tener que puede ser por causas comunes, también puede ser por un aumento de personas mayores sin enfermedad tiroidea, también por un incremento en pacientes con obesidad marcada, típicamente con un índice de masa corporal mayor a 40, también por causas poco frecuentes, en resultados del laboratorio anómalos debido a anticuerpos heterofílicos o macro-TSHs. Podría ser también por una insuficiencia suprarrenal no tratada. Y bueno, este cuadro ha sido modificado en este caso por los dos autores del artículo, Cooper y Blondin, ¿no? Siguiente, por favor. Doctor, buenos días, compañeros, buenos días. Mi nombre es Catherine Marion del Posapasa y yo voy a continuar con la exposición. Bueno, en cuanto al riesgo de progresión del hipotiroidismo subclínico hacia una enfermedad manifiesta, vamos a ver que el artículo revisado nos menciona que en el 60% de los pacientes con un hipotiroidismo subclínico de grado 1, la tirotropina va disminuida a un rango normal durante 5 años. Por lo tanto, la tasa anual de progresión hacia una enfermedad manifiesta del hipotiroidismo subclínico de grado 1 va a ser de aproximadamente de un 2 a un 4%. Y esto va a depender del estado de anticuerpos de la peroxidasa tiroidea. Mientras que en el hipotiroidismo subclínico de grado 2 se va a ver una mayor tasa de progresión hacia un hipotiroidismo manifiesto, especialmente en las pacientes mujeres y en aquellos pacientes con anticuerpos de peroxidasa tiroidea positivos. Por ejemplo, se vio en un estudio prospectivo que el 40% de los pacientes con niveles basales de tirotropina entre 10 a 14,9 y el 85% de pacientes que tenían niveles entre 15 a 19,9 desarrollaron el hipotiroidismo manifiesto en un periodo de aproximadamente 31 meses. Siguiente, por favor.
En cuanto a las manifestaciones clínicas, vamos a ver de que el hipotiroidismo subclínico grado 1 muy pocas veces se va a asociar a síntomas hipotiroideos, neuropsiquiátricos o alteraciones en el estado de ánimo o la cognición. Por lo tanto, ante la presencia de nuevos síntomas de un hipotiroidismo, este nos debe de guiar al diagnóstico de un hipotiroidismo subclínico de segundo grado o hacia una enfermedad manifiesta. Vamos a ver de que en las manifestaciones podemos encontrar un leve deterioro de la memoria declarativa, de trabajo y del estado de ánimo en pacientes con hipotiroidismo subclínico de segundo grado. Y en las personas de edad avanzada, de 65 años o más, no suele identificarse la deficiencia de hormona tiroidea incluso cuando se presenta un hipotiroidismo manifiesto. Según los resultados del ensayo, el reemplazo de la hormona tiroidea para adultos mayores que no son tratados con hipotiroidismo subclínico, ¿no? Según el estudio, vamos a ver de que en los pacientes que van a estar tratados no se va a ver una deficiencia muy grave de la hormona tiroidea. Siguiente, por favor. En cuanto a la significancia clínica, primero vamos a ver el riesgo cardiovascular. En los pacientes con hipotiroidismo subclínico, ya sea de grado 1 o 2, se han descrito anomalías en la disfunción sistólica y diastólica ventricular izquierda y alteración en la relajación ventricular. También se ha visto que la frecuencia más alta de la relajación del ventrículo izquierdo va a afectar el llenado ventricular durante el ejercicio, lo que va a ocasionar una disfunción sistólica del ventrículo izquierdo y va a afectar que los pacientes puedan desarrollar con normalidad la actividad física. También hemos visto de que va a haber un aumento de la resistencia vascular sistémica y una alteración de la vasodilatación que va a estar mediada por el endotelio y por la distensibilidad vascular. Siguiente, por favor. Siguiendo con las manifestaciones, con la significancia clínica en el riesgo cardiovascular, vamos a ver de que el hipotiroidismo es una de las causas secundarias más frecuentes de dislipidemia, donde se van a observar niveles elevados de colesterol, de lipoproteínas de baja densidad y de los triglicéridos, por lo que se recomienda la detección de un hipotiroidismo en personas que presenten una hipercolesterolemia. También en el hipotiroidismo de segundo grado se ha visto alteraciones metabólicas, especialmente en aquellos pacientes que tienen una resistencia a la insulina y un aumento del grosor de la íntima media de la carótida. También se ha visto alteraciones en la función miocárdica, el perfil metabólico y en la función vascular, lo que van a sugerir que los pacientes con hipotiroidismo subclínico no tratado pueden tener un mayor riesgo de resultados cardiovasculares adversos. Siguiente, por favor. En cuanto a los resultados de los metaanálisis, como vemos en esta tabla, primero vamos a enfocarnos en el aspecto cardiovascular. Vamos a ver de que los pacientes que tienen niveles de tiotroponina de 10 o más, como se observa en el grado 2, en la última columna, estos se van a asociar con un mayor riesgo de insuficiencia cardíaca o eventos en enfermedades coronarias, ¿no? En comparación con los valores de un paciente de grado 1 que va a tener un valor de la tiroxina entre 7 a 9,9 o en los pacientes que tienen, que tienen los valores de la tiroxina normal. Además, los valores de la tiroxina de 7 a 9,9 se han asociado con un mayor riesgo de accidente cerebrovascular mortal en comparación con los pacientes eutiroideos. Y también debemos de tener presente que la presencia de los anticuerpos de peroxidasa tiroidea no se ha asociado con un mayor riesgo de eventos en la enfermedad coronaria. Por lo tanto, podemos decir que cuanto mayor va a ser el valor de la tiroxina, van a aumentar más el riesgo de padecer algún tipo de enfermedad cardiovascular. Siguiente, por favor. En cuanto a la mortalidad, el artículo nos dice de que esta se va a dar por una enfermedad coronaria en los pacientes con hipotiroidismo subclínico de grado 2 y con valores de tiroxina de 10 o más. Se ha evidenciado un mayor riesgo de muerte por enfermedad coronaria
en comparación con los pacientes eutiroideos, ¿no? Y en pacientes con una tiroidopina de 7 a 9,9, se ha visto que la mortalidad va a ser mayormente por una cardiopatía coronaria. Siguiente, por favor. En cuanto al deterioro cognitivo y demencia, se vio una asociación de hipotiroidismo subclínico con deterioro cognitivo en los pacientes menores de 75 años, pero en los pacientes que son mayores de 75 años no se ha visto esta asociación. En otro estudio también se vio que un aumento leve de la tiroidopina sérica no se asocia con disfunción cognitiva, ansiedad o depresión en los pacientes de 65 años o más. Y en otro metaanálisis que incluyó 11 cortes, no se evidenció asociación entre el hipotiroidismo subclínico y la demencia o una disminución de la cognición, por lo cual se podría decir de que va a estar asociado a un deterioro cognitivo o demencia en los pacientes que van a ser menores de 65 años, pero en aquellos pacientes que van a ser mayores de 65 años no se ha visto mucha correlación. Siguiente, por favor. En cuanto a las alteraciones musculoesqueléticas, como vemos en los resultados del metaanálisis en el cuadro, se vio que mientras más alto es el valor de la tiroidopina, la probabilidad de presentar alguna fractura es mayor. Y como vemos en la última columna, en el grado 2, cuando la tiroidopina va a ser de 10 a 19,9, la fractura que con mayor frecuencia se va a presentar es la última fractura que estamos viendo, que es la fractura de la columna, que se ha presentado 2 eventos de 160 pacientes. Siguiente, por favor. Ya, buenos días. ¿Se me puede escuchar, por favor? Sí, se te escucha, Jacqueline. Sí, te escuchamos. Ya, doctor, buen día, compañeros. Yo les voy a hablar de una parte de lo que va a ser en cuanto a la función renal. En este estudio... Escobedo Cabrera, doctor. Disculpe. Gracias. Ya. En cuanto a la función renal en este estudio, por ejemplo, nos indica que la deficiencia en lo que va a ser las hormonas tiroideas puede empeorar lo que va a ser la hemodinámica suprarrenal. Esto al disminuir el gasto cardíaco. Esto es lo que nos va a conllevar va a ser a una disminución progresiva de lo que va a ser la tasa de filtrado glomerular. Como segundo punto en base a la función renal, vamos a tener que en este metaanálisis no va a haber una asociación entre lo que va a ser el hipotiroidismo subclínico y la disminución de la función renal. En la infección renal que requieren hemodiálisis, el hipotiroidismo subclínico se va a asociar con mayor mortalidad a lo que va a ser en el estado eutiroideo. Pero hay que tener en cuenta que el TSH, o también como lo conocemos como tirotropina, va a tener una depuración renal. Por ende, en los pacientes que van a sufrir una infección renal se va a encontrar un TSH elevado, lo cual no necesariamente va a ser un indicativo de alguna alteración tiroidea. En cuanto a lo que mi compañera mencionaba de los resultados de músculo esquelético, por ejemplo, vamos a tener acá dos principales conceptos. El principal concepto es que en los pacientes de edad avanzada no va a haber ninguna asociación del hipotiroidismo subclínico en relación a la densidad mineral ósea y a riesgo de fractura. Tampoco va a haber una asociación entre el hipotiroidismo subclínico y la fragilidad en ancianos. En cuanto a las mujeres sometidas a reproducción asistida, hay que entender que en estos estudios, por ejemplo, de hipotiroidismo subclínico, se va a dividir generalmente, vamos a encontrar en dos, en lo que van a ser en mujeres o en mujeres que están en etapa de reproducción o en aquellas que no. Por ejemplo, vamos a tener que acá, en las mujeres sometidas a reproducción asistida va a haber un metaanálisis. Son 4 ensayos clínicos que se han hecho. De estos se han tomado a 787 parejas infértiles, las cuales se estaban sometiendo a lo que era la fertilización in vitro o de repente se estaban sometiendo, a terapias de inyección intracitoplasmática de espermatozoides. El resultado de esto fue que no se encontró una relación entre levotiroxina y la mejor concepción o tasa de nacidos vivos en mujeres con hipotiroidismo subclínico.
Por ejemplo, acá vamos a ver, esto es de otro estudio que se está sacando. Acá vamos a ver una tabla que informa sobre las tasas de embarazo clínico. En estos vamos a ver cuatro diagramas, ¿no? O cuatro estudios. Por ejemplo, el grupo A nos va a hablar sobre la tasa de embarazo, el B de la tasa de nacidos vivos, el C de los abortos espontáneos y el D de la tasa de los nacimientos prematuros. En esos, por ejemplo, en los primeros estudios se mostró, de los cuatro, no se mostró una tasa de mejoría significativa en los embarazos clínicos. En cambio, en 3 estudios, no lograron encontrar diferencia entre lo que van a ser pacientes tratados con levotiroxina y los que no están tratados. Entonces, de este estudio es de donde se desprende que no se encontró una asociación significativa entre el tratamiento de levotiroxina con la tasa de embarazo clínico. Hay que tener también en claro que para hacer este estudio, por ejemplo, se dio a los pacientes o se dio un suplemento un mes antes a las pacientes con lo que va a ser el levotiroxina, ¿no? Ya, por ejemplo, acá vamos a tener lo que es la Asociación Americana de la Tiroides, recomienda que las mujeres con hipotiroidismo de subclínico que van a ser sometidos a lo que es la fertilización in vitro o a la terapia de inyección intracitoplasmática de espermatozoides, recomienda esta asociación que deben de ser tratadas con lo que va a ser con, me equivoqué por favor ahí, perdón, con tiroxina para lograr una concentración sérica de TSH que más o menos llegue a 2,5. Esto, por ejemplo, se desprendió de un estudio del 2017 donde dan unas pautas de la Asociación Americana para el diagnóstico y manejo de las enfermedades tiroideas durante el embarazo y posparto. Por ejemplo, acá como vemos en el cuadro, si se ve el cursor, estamos viendo que para que llegue a este nivel de la TSH de 2,5 se da el tratamiento siempre y cuando esté en este nivel, ¿no? De 2,5. Como se ve acá, acá recién nos dice en TSH si nos identificamos con 2,5 a 10, donde del hipotiroidismo subclínico, recién nos recomienda que se considera acá recién que podemos dar el tratamiento con levotiroxina, ¿no? En este estudio también hay que desprender que se van a identificar a todas las mujeres recién embarazadas con alto riesgo de enfermedad de tiroides. Esto incluirá a mujeres con antecedentes de disfunción tiroidea, síntomas o signos de disfunción tiroidea, aquellas que van a presentar bocio, aquellas que también van a tener una positividad conocida a anticuerpos tiroideos y otros factores de riesgo de enfermedad tiroidea, que incluye también la edad mayor de 30 años. También se va a considerar acá a las mujeres que van a tener antecedentes de diabetes tipo 1, trastornos, obesidad mórbida, por ejemplo. En estas mujeres, la medición de la concentración sérica de TSH debe realizarse tan pronto se conozca su estado, ¿no? El embarazo. En lo que vamos a hacer, a ver la justificación. Ahora les voy a hablar de lo que va a ser la justificación del tratamiento. ¿En qué caso se da este tratamiento? Porque no hay que ver que la condición del hipotiroidismo subclínico es una condición especial. No necesariamente van a necesitar tratamientos y ahora les voy a decir en cuáles. Por ejemplo, las posibles indicaciones para poder dar el tratamiento en hipotiroidismo subclínico va a ser, por ejemplo, en venia de mejorar los síntomas, para la prevención de hipotiroidismo, para la prevención de eventos adversos. Pero también hay que tener en cuenta que estos posibles beneficios de la suplementación con la hormona tirosina es versus el riesgo que pueda reducir lo que van a ser los valores de la TSH, ¿no? Este puede llegar al rango puede bajar del rango de referencia y puede causar, en vez de ayudar, puede causar lo que puede ser un hipertiroidismo subclínico o de manifiesto o iatrogénico.
En este artículo que se ha revisado hay bastantes estudios que se han hecho como para validar toda la información que estaba. Entre estos va a ser el ensayo más grande, que es el TRUS. Este ensayo no demostró beneficios sintomáticos para el tratamiento de personas mayores con hipotiroidismo subclínico. Por ejemplo, ¿de qué trata este ensayo TRUS? Este ensayo de TRUS se le teorizó a lo que van a ser 737 personas entre varones y mujeres que tengan una edad de 65 años a más, que tengan hipotiroidismo subclínico y sea persistente a la levotiroxina o el placebo. Acá se ha encontrado que en la mayoría de los participantes tenían lo que era el hipotiroidismo subclínico, pero de grado 1, que presentaba una tirotropina de 6,4. Y la dosis de levotiroxina era baja, estaban dando una dosis media de 50 microgramos. Esto reducía el nivel de lo que era la tirotropina en aproximadamente unos 2 miligramos por litro. En este estudio también se observó el exceso de reacciones adversas, no se va a observar acá lo que van a ser las reacciones adversas o sintomáticas de hipertiroidismo en el grupo de los que han sido tratados con levotiroxina. De acá, este estudio, por ejemplo, lo hemos sacado de lo que era la terapia, de otro estudio que era la terapia con hormona tiroidea para adultos mayores con riesgo de hipotiroidismo. Lo que les decía del ensayo TRUS es un ensayo de doble ciego aleatorio. Acá, como les decía, él se ha dividido en dos grupos. Los que se les trataba con levotiroxina y aquellos que se les trataba con placebo. Las edades al menos eran de 65 años. El hipotiroidismo subclínico persistente con una tirotropina de 4,60 a 19,99 unidades. Por ejemplo, hemos encontrado que la tiroxina está libre dentro del rango de referencia. Acá se asignó a un total de 368 pacientes para recibir lo que era la levotiroxina. Iniciaron con una dosis de 50 microgramos al día o 25 microgramos si el peso corporal, siempre y cuando que el peso sea menos de 50 kilogramos o que el paciente haya tenido una enfermedad coronaria. Entonces, este estudio estaba sujeto a lo que era el ajuste de dosis según el nivel de TSH. En cuanto a este estudio, los principales resultados que se encontraron, por ejemplo, fue uno, es el cambio de la puntuación de síntomas y hipotiroideos y la puntuación de cansancio en un cuestionario de calidad de vida relacionado con la tiroides al año. Bueno, pero lo más relevante es que la edad media de los pacientes fue de 74,4 años. Estamos aprendiendo poco a poco cómo decir la epidemiología de esta enfermedad, ¿no? Que de estos, de los 737 adultos, 396 que corresponden al 53,7% eran mujeres. El nivel medio de lo que era la tirotropina correspondía a lo que era 6,40 y al inicio, ¿no? Pero al año este nivel había disminuido entre lo que era un 5,48. En el grupo de placebo, en comparación con 3,63 del grupo de los que habían sido tratados con levotiroxina a una dosis media de 50 microgramos. También hay el otro estudio de metaanálisis de 21 ensayos en el cual se ha incluido también a este ensayo TRUS. Acá no encontraron diferencia en la calidad de vida general o en síntomas relacionados con lo que va a ser con la tiroides, ¿no? Entre los participantes con hipotiroidismo subclínicos, tratados con levotiroxina en comparación con el placebo. Acá también hay que destacar que no se van a encontrar diferencia alguna en varios resultados secundarios, aquellos que incluían lo que era la depresión, las pruebas de función cognitiva, la fatiga, el cansancio y la fuerza muscular, la presión arterial sistólica o el índice de masa corporal. Para entender mejor este estudio, se extrajo de la Asociación de Terapia con Hormona Tiroidea con la calidad de vida y los síntomas relacionados con la tiroides en pacientes de hipotiroidismo subclínico. Es una revisión sistémica y un metaanálisis. De este estudio es donde se extrajo.
de lo que destaca que entre las adultas no embarazadas con hipotiroidismo subclínico, el uso de la terapia con hormonas tiroideas no se asoció con la mejora de la calidad de vida en general o síntomas relacionados con la tiroides. Entonces, estos hallazgos no van a apoyar lo que va a ser el uso rutinario de la terapia con hormonas tiroideas en adultos con hipotiroidismo subclínico. También en otro estudio de metaanálisis que van a ser de 2 ensayos aleatorizados, pero en este caso ya no se utilizó el ensayo TRUS, se encontró que el tratamiento con levotiroxina se asoció con una disminución del grosor de la íntima media carotidia y un perfil lipídico mejorado. En lo que de acá también podemos ver que el Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de los Estados Unidos encontró un beneficio potencial de tratamiento de lo que va a ser la levotiroxina en los lípidos. Pero ¿qué pasa? Que este estudio no está del todo comprobado, entonces no está, como no hay estudios más profundos que se han hecho al respecto que esté bajando el nivel de lípidos, entonces todavía está inconsistente, ¿no? Entonces, en un estudio retrospectivo de personas con hipotiroidismo subclínico leve, la asociación del tratamiento con levotiroxina en comparación con el que no, hay una asociación de levotiroxina en comparación con los que no llevan ningún tratamiento. El estudio retrospectivo de personas con hipotiroidismo subclínico leve, la asociación de tratamiento asociado con el tratamiento de levotiroxina en comparación con el no tratamiento, con una menor mortalidad y una reducción en lo que van a ser los eventos cardiopáticos isquémicos. Esto eran en pacientes jóvenes entre las edades de 40 a 70. Pero esto no va a alcanzar a los pacientes que van a ser mayores de 70 años, ¿no? Entonces, al no existir, como estamos viendo en este conglomerado de estudios, al no existir suficiente información sobre lo que van a ser ensayos en pacientes con hipotiroidismo subclínico de grado 2, que esto es lo principal, una presencia de TSH de 10, ¿no? El alto riesgo de progresión a un hipotiroidismo manifiesto y los datos de observación que demuestran un mayor riesgo a eventos cardiovasculares sin tratamiento que proporciona la justificación para tratar a este subgrupo de pacientes. Entonces, de ahí es donde se halla este cuadrito, que es el más importante de esto, ¿no? Es el enfoque terapéutico, en los que nos van a indicar en qué situaciones recién se puede dar el tratamiento. Lo vamos a desglosar uno por uno. Por ejemplo, el enfoque terapéutico general para el tratamiento del hipotiroidismo subclínico en adultas, en este caso adultas no embarazadas, eso hay que tener en consideración. El primero es diagnósticos en niveles elevados de TSH en una adulta no embarazada. Como estábamos viendo, el principio del hipotiroidismo subclínico es que el TSH o la tirotropina esté elevado y un T4 esté en sus valores normales. Entonces, la confirmación de hipotiroidismo subclínico persiste siempre y cuando el nivel inicial de TSH, de tirotropina, esté entre los valores de 4,5 a 14,9. Eso se debe de repetir la medición y documentar, ¿no? Y documentar el nivel de T4 libre en un promedio de 1 a 3 meses. El nivel inicial de la tirotropina debe de ser mayor o igual a 15 mg por litro. Esta debe de repetir una medición y documentar el nivel normal de la tiroxina libre en 1 a 2 semanas. Por ejemplo, antes del estudio de este enfoque, acá tenemos un ejemplo de cómo se hacía, ¿no? Por ejemplo, ¿qué criterios se tomaba antes que aparezca este estudio? ¿Cómo se tomaba? Por ejemplo, se tomaba en consideración el screening en mujeres en edad reproductiva, sujetos con antecedentes familiares de hipotiroidismo, portadores de enfermedades autoinmunes y pacientes con depresión y adultos mayores, pero no abarcaba toda la cantidad de sintomatologías, a veces no apreciadas, pero que eran necesarias como para que pueda llevar el tratamiento, ¿no? Entonces, acá como tercer punto vamos a tener lo que van a ser las consideraciones sobre el inicio del tratamiento. Hay que ver que la tirotropina en nivel
está entre 0,4 y 4,4. Entonces, vamos a tener a aquellos pacientes menores de 65 años y para aquellos pacientes mayores o igual a 65 años. Esto va a ser el rango de referencia normal. Acá tenemos la lista, por ejemplo, de aquellos del hipotiroidismo de grado 1 y en cuanto del grado 2. Del grado 1 vamos a tener que los valores van a oscilar entre lo que va a ser un 4,5 a un 9,9. Y esto lo podemos subdividir. Por ejemplo, en aquellos que no se recomienda el tratamiento, los valores tienen que estar entre lo que va a ser 4,5 a 6,9. ¿Y qué es importante? Acá hay que medir los anticuerpos de la peroxidasa tiroidea. También hay que hacer la medición de la tirotropina de seguimiento anual de pacientes asintomáticos. Considere con levotiroxina en pacientes con múltiples síntomas de hipotiroidismo, anticuerpos positivos contra TPO, aumento progresivo de los niveles de tirotropina, un plan de embarazo. En todos estos, por ejemplo, no se va a recomendar el tratamiento. En lo que van a ser entre los valores de 7 a 9,1, vamos a ver que tratar con levotiroxina para reducir el riesgo de muerte por accidentes cerebrovasculares y enfermedades coronarias. Y en pacientes de mayores a 65 años, se va a considerar el tratamiento con levotiroxina para lo que va a ser reducir el riesgo de mortalidad por cardiopatía coronaria. Esto va a ser en grado 1. En cuanto al grado 2, que van a ser mayor o igual a 10, se debe de tratar con levotiroxina para reducir el riesgo de progresión de hipotiroidismo manifiesto, para insuficiencia cardíaca, para el evento cardiopático coronario y para la mortalidad por cardiopatía coronaria. Entonces, hay que entender bien que no todos los pacientes que van a tener un nivel alto de TSH van a necesitar tratamiento, solo en aquellos que van a ser mayores a 10, ¿no? Y que van a tener un riesgo cardiovascular. Entonces, vamos a tener en cuanto al seguimiento del tratamiento. Si se inicia el tratamiento, es importante que se mira el nivel de lo que va a ser la tirotropina en 6 semanas y se tenga que ajustar la dosis de lo que va a ser la levotiroxina si va a ser, siempre y cuando esta sea necesaria. Y como principal objetivo del tratamiento es alcanzar los niveles, ¿no? Los niveles necesarios de TSH. Entonces, una vez que este se alcanza, tiene que realizarse una medición anual para confirmar que esté dentro del rango que se necesita, ¿no? Que necesita el paciente, porque hay que entender que esto es personal. Entonces, cada uno va a manejar su rango basal. El método de tratamiento. Hay que entender que en el hipotiroidismo subclínico frecuentemente es transitorio. Se recomienda que se confirme un segundo nivel anormal de TSH de 1 a 3 meses después de la prueba inicial y antes de iniciar el tratamiento si el valor inicial de TSH es superior a lo que va a ser 15. La prueba debe repetirse de 1 a 2 semanas. Acá lo importante es que la normalización de la TSH sérica es el objetivo del tratamiento en pacientes que van a recibir el tratamiento por hipotiroidismo subclínico. La levotiroxina es el tratamiento de elección, ya que el grado de disfunción tiroidea va a ser leve. Por ejemplo, también deben evaluarse los niveles séricos de TSH cada 6 semanas, esto después de haber iniciado la medicación y en intervalo de 6 semanas después. Alcanzado el nivel que se necesita de la tirotropina, debe de hacerse lo que les mencionaba, unas pruebas anuales. Entonces, en pacientes dados de alta y con tratamiento de levotiroxina, se ha notado que entre 15 y 38% van a tener los niveles de tirotropina más bajos que el rango que se necesitaba, ¿no? Las pautas van a variar de acuerdo al objetivo del nivel de tirotropina que se quiera llegar. En conclusiones, en cuanto al artículo, por ejemplo, nos dice que el hipotiroidismo subclínico es una condición frecuente. La mayoría de las personas
necesariamente no van a necesitar el tratamiento, como lo hemos visto, que tiene que estar entre los valores, ¿no? El tratamiento estará indicado, esto siempre y cuando la tirotropina sea mayor de 10. Jóvenes personas de mediana edad, pero no en ancianos, porque por su misma condición, esta está que sube, ¿no? A pesar de lo que, muy a pesar de lo que va a recomendar la tabla. Es todo, doctor. Gracias. Ok, gracias a ti. ¿Preguntas? Ya, una corrección a Milagros. El mecanismo por el cual se controlan las hormonas es por feedback negativo, por si acaso. Dijiste positivo, capaz te equivocaste. Sí, sí, doctor, disculpe. Es feedback negativo, ¿no? Por eso que cuando baja un poco la T4, sube la TSH. Eso se llama feedback negativo, ¿ya? ¿Preguntas, jóvenes? ¿Preguntas? ¿Se considera participación? A ver, entonces yo le voy preguntando. Si tienen preguntas, lo hacen por el WhatsApp, por favor. Entonces, ¿por qué se miden anticuerpos TPO en el hipotiroidismo subclínico? ¿Por qué se recomienda medir anticuerpos TPO? Catherine. Brandon Mendívil está llegando, pues es tarde. Ya, Catherine. Sí, doctor. Bueno, la prueba de los anticuerpos antiperoxidasa tiroidea se utiliza sobre todo para que nos ayuden, ¿no?, a diagnosticar esta afección del hipotiroidismo. Y aparte de eso, también nos ayuda a supervisar las enfermedades autoinmunitarias que van a estar relacionadas con la glándula tiroidea, como va a ser la tiroiditis de Hashimoto, ¿no?, que es la principal patología que se va a relacionar con el hipotiroidismo, o la enfermedad de Graves, más que todo se va a medir por eso y para poder diagnosticar y de acuerdo a los valores que tenga estos anticuerpos de la antiperoxidasa tiroidea y también de acuerdo a los valores de la tirotropina es que se va a dar el tratamiento para el paciente. Ya, o sea, en concreto, si salen positivos, ¿qué significa? Sí, sale positivo desde que el paciente está presentando un hipotiroidismo subclínico. No. Para que yo diga que tiene hipotiroidismo subclínico, basta que tenga la TSH elevada y la T4 normal. Es subclínico. Pero ahí dice en tu recuadro que se recomienda pedir la TPO. ¿Qué dice Jacqueline? Incluso se dice que se considere tratamiento si el TPO es positivo. Disculpe, doctor. Perdón, doctor. En cuanto al tratamiento, doctor, se va a recomendar cuando los valores van a ser más de 10 de la tirotropina. No, se recomienda, pero en un grupo de pacientes. ¿En qué grupo de pacientes se considera tratar cuando la TSH está más de 10? Ya, doctor, perdón. Se va a considerar, por ejemplo, en aquellos pacientes que van a, para reducir, en aquellos pacientes, por ejemplo, que van a presentar múltiples síntomas, ¿no? De hipertiroidismo, por ejemplo, a los anticuerpos que ustedes... Hipotiroidismo subclínico, perdón, doctor. Por ejemplo, para los anticuerpos que usted mencionó de la... ¿no? Ya, pero la pregunta era, la anterior era, ¿qué significa si un paciente tiene hipotiroidismo subclínico y su TPO sale positiva? ¿Qué significaría? Que tendríamos que darle, doctor, tratamiento. Ya, pero ¿por qué le das tratamiento? Por ejemplo, para bajar lo que van a ser los riesgos de una insuficiencia cardíaca, ¿no? No. Algunos eventos cardíacos. O sea, ¿qué significa? ¿Qué pacientes tienen TPO positivo? ¿Qué es el TPO positivo? El TPO sería que se puede tratar con peroxidasa tiroidea, doctora. Ya, son anticuerpos contra la peroxidasa tiroidea. Y si un paciente tiene positivo, ¿qué significa? Que presenta estos anticuerpos. Ya, claro, obvio, pero ¿qué significa si presenta estos anticuerpos? Que necesitaría tratamiento. Que no necesitaría tratamiento, doctor.
No, Doctor, va a decirnos de que, bueno, en aquellos pacientes que se van a encontrar anticuerpos de peroxidasa tiroidea circulantes en la sangre, nos indica de que estos pacientes tienen un mayor riesgo hacia una progresión hacia un hipotiroidismo manifiesto. ya, correcto. ¿Cuál es su riesgo de progresión? Milagros, creo que tú has hecho esa parte. ¿Cuál es el riesgo de progresión del hipotiroidismo subclínico? Un riesgo de progresión, doctor. O sea, progresión significa que se convierta de hipotiroidismo subclínico a un hipotiroidismo ya manifiesto, ¿no? Un overhipotiroidismo, o sea, que ya sea hipotiroidea, pues, ¿no? Ya. ¿Porcentajes? No, doctor, no tenía porcentajes, pero sí manifiesta en cuestión a los rangos de referencia. En este caso, si es que el paciente cursa con un rango de referencia mayor de 5 a 9.9, ya estaría entrando a un hipotiroidismo subclínico, pero en este caso de clasificación 1. Ya, y habla de su riesgo de progresión. No, doctor, no habla sobre, en este caso, porcentajes. Ya, porcentaje no, pero dice que sí hay un porcentaje que progresa, pero es menor. O sea, los que más progresan son los que tienen TSH más de 10, ¿no? Ajá, exacto, más de 10, doctor. Porque justo hay una pregunta que te pone Gabriela, dice, existe una gran probabilidad que estos pacientes progresen a hipotiroidismo subclínico, que progresen a hipotiroidismo. No, estamos hablando de los pacientes con hipotiroidismo subclínico. La pregunta sería que progresen a hipotiroidismo completamente, o sea, que su TSH comience a subir más y la T4 baje. El hipotiroidismo subclínico es un grado leve de hipotiroidismo, ya les dije, ¿no? Sí, doctor, justamente el artículo menciona de que los pacientes con hipotiroidismo subclínico pueden progresar a un hipotiroidismo de fondo, en este caso primario por las tiroiditis y por la tiroiditis de Hashimoto, más que todo, doctor. Ya, sí, justo a eso iba la pregunta. Que tengan TPO positivo significa que están haciendo ya Hashimoto, ¿no? O sea, que son pacientes porque la TPO positiva justamente se encuentra en pacientes con enfermedad de Hashimoto. La enfermedad de Hashimoto, si recuerdan, es la principal causa de hipotiroidismo. Y si un paciente con hipotiroidismo subclínico ya tiene anticuerpos, es mucho más probable que progrese a hipotiroidismo. Pregunta Jimmy, ¿la obesidad puede elevar la tirotropina sérica? Milagros. Sí, doctor, justamente la obesidad puede elevar la tirotropina sérica, en este caso en pacientes obesos, esto por la acción de la hormona de la leptina. La leptina va a ser una hormona que está regulada por la TSH, pero también menciona el artículo que esta leptina puede, ¿cómo se dice? Al momento de estar almacenada en el tejido adiposo y por una secreción hipotalámica de hormonas liberadoras, va a aumentar estos niveles de tirotropina sérica, porque va a existir por medio de las células foliculares, van a causar una resistencia a la tirotropina. Ya, entonces si tienes un paciente con obesidad, digamos índice de masa 38, su TSH sale en 8, ¿ya? ¿Qué es lo que harías? A ver, para las 3. Jacqueline. Catherine. Doctor, por favor, ¿podría repetir, por favor? No, se escucha entrecortada. No, perdón. Perdón, mi micro está muy abajo. Ya, si tienes un paciente obeso, índice de masa 38, su TSH le sale en 8, ¿qué harían? Entonces, considerando que la obesidad sube la TSH, ¿qué harían con ese paciente? ¿Le dan tratamiento? ¿Evalúan otras cosas? Doctor, lo que menciona el artículo en este caso es que, un ratito, sí. En este caso lo que menciona, doctor, el artículo es que debemos de considerar un índice de masa corporal mayor a 40 para poder realizar las funciones tiroideas al paciente y considerar un hipotiroidismo subclínico. Ya, o sea, su hipotiroidismo subclínico sería por obesidad si tiene índice de masa 38. No, doctor, yo creo que no. No, doctor, sería de otra condición, doctor, porque no está cumpliendo con
con los criterios que se mandan, ¿no? Por ejemplo, el índice mayor de 40, índice de masa corporal mayor de 40, pero por otro lado también sería importante, ¿no? Preguntar la edad y si no tiene otra enfermedad concomitante o un antecedente, ¿no? De repente diabético o una enfermedad metabólica, por así decirlo. Ya, pero el artículo dice que la TSH sube en obesidad principalmente en pacientes con índice de masa mayor de 40, pero no excluye a los demás. O sea, también suben los pacientes que tienen obesidad, no tan frecuentemente con los que tienen índice de masa de 40. O sea, si tiene 38, yo puedo asumir que efectivamente ese paciente con 38 tiene, ¿cuánta leptina tendrá? ¿Poca, regular o bastante? Bastante, doctor. Debe tener bastante, doctor. Entonces, se estimula a la TSH, ¿no? ¿Esa leptina estimulará la TSH? Sí, doctor. Claro, Sí, pues. doctor. Doctor, también un punto a aclarar esto es que también el artículo menciona una persona a medida que avance su edad o envejezca, también los niveles de tirotropina sérica van a aumentar. Entonces, también tendríamos que considerar el factor etario en este caso. La edad, ya. Bueno, entonces, este paciente, ¿qué dices tú, Catherine? ¿Le tratas o no le tratas o qué haces con este paciente obeso con TSH en 8? Doctor, en cuanto al tratamiento específico con levotiroxina, todavía no se le daría, pero sí se le tendría que dar estilos de vida más saludable para que pueda disminuir la obesidad que presenta, ¿no? Y ver si es que de esta forma también la TSH va a disminuir. Claro, podría ser una opción, ¿no? Le hago bajar un poco de peso, ¿no? Y capaz la TSH baja. ¿Qué más harías con este paciente, Jacqueline? Yo creo, doctor, que también se le podría dar levotiroxina, pero haciéndole un seguimiento, ¿no? Como lo que indica en el artículo, entre unos 3 a 6 meses para ver si es baja o no. Si la causa es justamente si se debe a un hipotiroidismo subclínico o a otra enfermedad. Ya, pero ¿qué dice tu guía? Pues te estás contradiciendo a tu guía. Tiene TSH en 8, es obesa, tiene edad 50 años. ¿Qué Debe el dice tu guía? tratamiento. Pero tu guía no dice eso. A No ver, dice todavía, no es necesario todavía el tratamiento según la guía, doctor, porque no. según la guía del artículo, ¿no? Ajá, no todos los pacientes van a ser candidatos para el tratamiento, por más que la guía nos lo mande, ¿no? A ver, pero no, pon la guía, a ver. El cuadro de la guía. Un momentito, doctor. Ya. Hay otras preguntas, dice, digo, Javier, dice, ¿se asocia el hipotiroidismo subclínico con el desarrollo de una enfermedad de hígado graso? Milagros. Vaya contestando. Milagros. Sí, doctor, disculpe. ¿Se asocian? No, a la pregunta El de hígado hipotiroidismo graso. subclínico con hígado graso, ¿verdad, doctor? Sí. ¿Se asocia o no se asocia? No, no se asocia, doctor. Bueno, sí, pues en el artículo dice que no hay ninguna asociación, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar hipotiroidismo subclínico? ¿Se puede observar, por favor? Sí. Ahí está. Milagros, también esto para ti. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar hipotiroidismo subclínico? ¿Hay factores de riesgo para desarrollar hipotiroidismo subclínico? No, doctor, el artículo no lo menciona. Lo que sí menciona es que generalmente las personas que van a desarrollar hipotiroidismo subclínico pueden estar relacionados, en este caso, con factores como la tiroiditis de Hashimoto, puede estar relacionado también con una lobectomía tiroidea que lo mencioné y también con el uso de fármacos, porque hay pacientes que se tratan por hipertiroidismo, pero luego cursan a hipotiroidismo, ¿no? Entonces, en esa fase puede desarrollar un hipotiroidismo subclínico antes de realizar el hipotiroidismo como enfermedad de fondo, doctor. Ya. A ver, si tu paciente en el cuadro, vean, su paciente te dije que estaba en TSH en 8, ¿no es cierto? 8. Es menos de 65 años, entonces caería ahí. A ver, ¿puedes agrandar eso? Ahí abajo hay una lupita, ¿cómo se agranda? No. Abajo hay una lupita, con eso se agranda. Eco. Ya. Tratar, dice, para reducir el riesgo de muerte por accidente cerebrovascular. Entonces, miren, hay que leer bien esto, ¿ya? Porque dice tratar
con levotiroxina para reducir el riesgo. O sea, se trataría solamente si el paciente tuviera riesgo de eventos cardiovasculares. Ahí se trataría, si tiene riesgo de eventos cardiovasculares. ¿Cuáles son esos riesgos? Que sea hipertensa, que sea diabética, que tenga dislipidemia, ¿no? Esos son los riesgos de... Entonces, hay que leer con cuidado acá. Dice, tratar para reducir, o sea, obviamente, ¿en quién voy a reducir? En aquel que tenga el riesgo, ¿no? Si la paciente que les presenté no tiene este riesgo, no se trata a la paciente, ¿no? Capaz se le indica bajar de peso nada más. Ahora, si no baja de peso, la paciente es hipertensa, es dislipidémica, ahí sí puedo tratar, como dice ahí, ¿ya? Entonces tengan cuidado con eso, porque lo que dice tratar no siempre es obligatorio tratar. Ahora, si tu paciente tuviera más de 65 años, ponga a la derecha, jala con el mamanito, no se jala, eco. No, para abajo ahí dice. Dice, considere el tratamiento para, igual, ¿no? Igual, o sea, esto que dice tratar es siempre considerando un riesgo de, porque como han visto en los estudios, el tratar el hipotiroidismo subclínico, a ver, preguntas rápidas, ¿eh? Jacqueline, tratar de hipotiroidismo subclínico, ¿mejora el estado cognitivo en general? No, doctor. No. ¿Mejora la depresión? No. ¿Mejora problemas osteomusculares? No, doctor. No, no, casi nada. ¿Mejora los síntomas asociados al hipotiroidismo? Sí, en algunos casos. No, tampoco. No Sí. mejora tampoco. En el estudio TRUST y en los otros estudios no mejoran. Uh-huh. No, o sea, si un paciente viene, doctor, me duele por acá, tengo sueño, se me cae el cabello. ¿El tratarle le va a mejorar? No le va a mejorar. No, doctor. La única razón para tratar el hipotiroidismo subclínico es esto que han encontrado, esta asociación con eventos cardiovasculares. Es la única razón para tratar. Y claro, si está más de 10 el hipotiroidismo, dice para disminuir el riesgo de progresión. ¿Quiénes van a progresar? Justamente los que tengan anticuerpos TPO positivos. Esos van a progresar, porque van a ser probablemente hipotiroidismo manifiesto. Los que tienen insuficiencia cardíaca, los que ya tienen un evento cardiovascular. Entonces, en ese grupo de pacientes sí se trata. Ya, o sea, cuando dice tratar ahí, no es que a todos, sino en estos pacientes específicos que dice la tabla. ¿Ya? Eso crea un poco de confusión. ¿Ya? Muy bien, a más preguntas dice, ¿cuáles son? Había una pregunta, ¿cuándo está contraindicado el tratamiento? Jacqueline. Jacqueline. Sí, doctor. ¿Está contraindicado el tratamiento? Más que contraindicado, ¿no? Como mencionaba, no en todos los pacientes que van a tener esto se va a dar, ¿no? Se va a dar la levotiroxina. Pero contraindicado, doctor, no. Sí, lo máximo que se podría dar es dosis bajas. ¿En qué situaciones de hipercolesterolemia e infertilidad sería motivo de darle el tratamiento? Otra cosa, como ven ahí, el tratamiento se da, todo dice mujeres que no están embarazadas. Si está embarazada, entonces sí se debe tratar siempre. El hipotiroidismo subclínico se trata siempre en mujeres embarazadas. ¿Ya? Otras preguntas. Perdón, estoy poniendo puntitos. Dice, ¿cuál es el examen de elección para monitorizar el tratamiento del hipotiroidismo primario? ¿Qué dice Catherine? Son por valores. ¿Ah? Perdón, doctor. El gol estándar es los valores, doctor. Todo. Los valores es lo que va a indicar siempre si se va a tratar, como el mismo cuadro se ve. Los valores de... Los valores de la tirotropina, doctor. Exacto, TSH. ¿Ya? Preguntas, respuestas rápidas. En pacientes con hipotiroidismo subclínico en hemodiálisis, ¿se le debe dar levotiroxina? Eso ha hecho Catherine, creo. Doctor. No, doctor. En el estudio menciona, por ejemplo, encontré dos, ¿no? Aparte de lo que estaban haciendo. En algunos estudios hace 2 años se encontraba que había alguna mejoría, pero no en aquellos pacientes que tenían, por ejemplo, esto era de acuerdo a si estaban haciéndose hemodiálisis o no, doctor. Ya, bueno, eso hay que considerar siempre que la TSH se eleva en todos los pacientes con daño renal, con insuficiencia renal, ¿no? Habría que considerar eso. Acá todo queda un poco a veces o sea, no hay suficientes estudios. Dice Iván, ¿el hipotiroidismo subclínico tiene relación con infertilidad? No, ningún estudio, doctor. De eso han hecho varios estudios,
pero no se ha encontrado nada. Al contrario, estaban buscando para ver si esto les ayudaba a la fertilidad, ¿no? ¿Y por qué entonces se recomienda que el TSH debe estar en menos de 2.5? Doctor, era un valor, era una recomendación nomás que se estaba dando, pero por la falta de estudios todavía no era del todo, no está del todo, por así decirlo, conforme, no sé. No está del todo todavía sujeto como a una regla, ¿no? Pero sí se recomienda. Ah, sí, primero, para empezar, se recomienda, sí se ha visto una disminución de la posibilidad de embarazo, en hipotiroidismo subclínico. También han hecho estudios de seguimiento de los niños de madres que nacen con hipotiroidismo subclínico, ¿ya? Y han encontrado que su IQ es ligeramente un poquito más bajo que de los demás niños. Por eso actualmente se recomienda tratar. Hay pocos datos, pero con esos datos que se tiene, siempre que una mujer esté embarazada y tiene hipotiroidismo subclínico, se debe tratar, ¿no? O si la mujer desea embarazarse. Es una condición que sí se debe tratar. Y se ha hecho estudios, pocos también, pero que la fertilización sería mejor, tiene más éxito cuando la TSH está en menos de 2.5. En la fertilización in vitro solamente. ¿Ya? Eso dicen los datos. Muy bien, jóvenes. Listo. Le estoy mandando el examen. Hasta las 9 le estoy poniendo para responder. ¿Ya? Son 4 preguntitas. Doctor, Sí. disculpe, un favor. Nosotros vamos a rotar infecto desde las 8 de la mañana. No sé si nos podría dar un tiempito, por favor. Pero supuestamente las clases son hasta las 9. Ya. Ya, hasta las 9:15 entonces. ¿Pero qué van a rotar ¿a qué hora? ¿De 8? ¿A las 8? Sí, doctor, a las 8 A vamos a las 8 rotar. empezamos, doctor. Hasta las 10 de la mañana, doctor. Mucho, Por favor. demasiado. Ya, bueno, por vuestra culpa, los pondré hasta las 10:30, pues ya. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Con la mano, mi mano derecha. Ya, la mano derecha que hasta las 10:30 entonces estoy poniendo, ¿ya? 10:30. Gracias, doctor. Ya. Ok. Ya, jóvenes, que tengan buen día. Gracias, doctor. Tenga buen día. Gracias, doctor. Hasta luego. Cuídese.